Muy buenos días, Dios lo bendiga. Le damos la bienvenida a nuestra Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesús es la única vía para ir al Padre. Y vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios. Se encuentra en primera epístola a Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 a 7, hasta el 7. Vamos a leer hasta el 8. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 a 8. Dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por la bendición de tu palabra, gracias por la bendición de reunirnos. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas y te suplicamos, Señor, por esta condición atmosférica, te suplicamos por aquellos que aún están anegados en agua, que están inundados algunos lugares. Oh Señor, te rogamos que tú les des sabiduría, que tú les des fortaleza, que tú les guardes sus vidas. Te rogamos también por las personas, todos aquellos que están allí en Jamaica. También guarda a los que están en Cuba, que ese huracán Melissa pues va hacia allá. Te rogamos, Señor, si es tu voluntad, que tú lo disuelvas ahí. Pero, Señor, tú tienes el control de todo. Gracias y guíanos en esta mañana en tu palabra, danos entendimiento y que nos gocemos con los cánticos que hemos de entonar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestro hermano Misael Florentino Botello va a pasar para tener la dirección musical. Muy buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno 466. Testifica. El himno 466. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Háblale de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblale de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Háblale de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblale de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica.
testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Amén. Vamos a cantar el himno 482. Oh, qué amigo nos es. En oración vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. De amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humano. Pueblo en su muerte sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo, Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Oh, qué amigo nos es Cristo. Como dice este himno, tenemos la seguridad, la confianza, la tranquilidad, el gozo, el privilegio de que tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por medio de Él tenemos entrada al trono de la gracia de Dios. Al trono de la gracia de Dios. Y podemos entrar allí en oración. Dice que podamos entrar confiadamente, dice el Señor en Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, en oración. Ahora, por lo general, nosotros como creyentes en Cristo, oramos por nuestra familia, oramos por nosotros mismos, por nuestra familia, por los hermanos en Cristo, pero hay veces que hay personas que no incluimos en nuestras oraciones, no recordamos, pero lamentablemente hay veces como que no queremos incluir a alguna persona que nos ha hecho la vida difícil. Y no recordamos, sí lo recordamos para quejarnos tal vez, pero no recordamos para orar por ellos. Pues aquí en 1 Timoteo, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y les está diciendo, Dios a través de Pablo está diciendo
que nosotros debemos de orar por todos los seres humanos, que dice por todos los hombres, y está hablando del género humano, por todas las personas, hombres, mujeres, niños, no importa la clase social, sea judíos, sean gentiles, sean dominicanos. Recordamos que los judíos consideraban a los demás, los que no eran judíos o israelitas, eran gentiles. Pero nosotros vemos que el Señor nos dice que que nosotros oremos por todos los hombres. Vamos a ver entonces, ¿para qué debemos de orar por todas las personas? ¿Y para qué? ¿Para qué y por qué debemos de orar según esta porción, según nos dice el apóstol Pablo? Por lo tanto, vamos a ver algunas razones para orar por todas las personas. Algunas razones para orar por todas las personas. Dice el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oremos. Señor, gracias te damos porque este mandato que tú has dado, hubo personas que lo recibieron y por lo tanto hoy nosotros estamos en Cristo. Hoy nosotros tenemos la vida eterna que tú nos has dado por tu gracia, por tu misericordia y por la fe en Jesucristo. Pero hubo personas que oraron por nosotros y hubo personas también que nos predicaron. Ahora te rogamos, Señor, que podamos comprender, entender y estar conscientes de este mandato que tú nos das, de que nosotros oremos por todas las personas. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Bien, razones para orar por todas las personas. Dice, exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, ¿a qué? Ahora, cuando habla de exhortación, una exhortación es llamar a alguien al lado para hablarle, para amonestarle sobre algo que está sucediendo, para que animarle a que siga el curso de lo que se espera que debe de seguir, para no solamente en el presente, sino también en el futuro. Entonces una exhortación es más que un consejo. Se le está hablando, se le está explicando lo que está sucediendo en su vida. Entonces, aquí nosotros vemos que se nos exhorta a todos los creyentes en Cristo a que hagamos algo. Porque el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y se lo está diciendo para todos los hermanos, no solamente para Timoteo, para que todos los hermanos los hagan. Y eso es aplicable también porque era a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, también nosotros como miembros de la iglesia de Cristo, también es para nosotros que nosotros tenemos que orar. Lo primero que dice es, hagamos oraciones a Dios. No estamos haciendo oraciones a una persona, no estamos haciendo oraciones a una imagen, no estamos haciendo oraciones a un santo, no estamos haciendo oraciones al Espíritu Santo ni siquiera. Estamos haciendo oraciones al Padre, aunque el Espíritu Santo es Dios, pero estamos hablando que Dios ha establecido para orar al Padre. Hagamos oraciones al Padre, hagamos oraciones a Dios. Dice, ¿qué tipo de oraciones? Las oraciones la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios, hablamos con Dios, tenemos una relación personal con Dios. Nada en la vida podemos hacer sin tener esa relación personal con Dios, sin nosotros orar. Para todo lo que hemos de hacer es imprescindible orar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, antes de cualquier decisión importante, grande, Él hablaba con Dios. Las otras cosas no oraba a Dios porque tenía una comunicación continua con Dios. Y Él obedecía todo lo que Dios le había dicho. Entonces,
él tenía esa relación en oración. Ahora aquí nos habla de rogativas también. Dentro de las oraciones hay diferentes tipos de oraciones. Están las rogativas, las peticiones, están también está la confesión de fe, están las acciones de gracia. Y aquí nos menciona, nos dice las rogativas. Estas son peticiones, son ruegos, son súplicas, donde la persona está necesitada de lo que le está pidiendo al Señor, por lo cual está suplicándole al Señor con todo el cuerpo, con toda el alma, con todo el espíritu, con todo el esfuerzo. Está clamándole, suplicándole al Señor. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 5. Ahí mismo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 5. Aquí está hablando el apóstol Pablo, diciéndole a los hermanos de cómo debían de tratar a las viudas y cuáles viudas debían de sostener. Y habla de sostener a aquellas que fueran mayores de 60 años, pero además de eso está hablando de que fueran, cuál debía ser su cualidad, su carácter, cuál debía ser su relación con Dios. Mire, capítulo 5, versículo 5. Dice así el versículo 5: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Dice, ella no depende de nadie más. Inclusive el apóstol Pablo le dice, mire, si hay alguno que tiene un nieto, un hijo, alguien de esa viuda, dice que la atienda, para que la iglesia solamente se dedique a ayudar a aquellas viudas que no tienen posibilidades. Esta viuda dice que ella esperaba solamente en Dios. Dice el versículo 5, y ya dice, es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Ella tiene su esperanza en Dios. No ha puesto la esperanza en hombres, en nadie más, solamente que en Dios. Y dice, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Constantemente está orando y suplicando al Señor porque se ha quedado sola y su única esperanza es Dios. Sin embargo, nosotros recordamos a Ana, aquella que cuando el Señor Jesucristo fueron a llevarlo lo presentaron cuando tenía los 8 días. Entonces ella estaba ahí, dice que ella estaba ahí esperando al Señor. Tenía años que había quedado viuda, 84 años más o menos, viuda, y que ella estaba esperando en el Señor la manifestación de Dios, o sea, ver al Hijo de Dios, ver al Mesías prometido. Y ella estaba esperando, y cuando lo vio, y dice que ella se dedicó a estar en el templo constantemente en oraciones y súplicas, orando al Señor, no por un plato de comida, estaba orando para poder ver al Hijo de Dios, para poder ver al Mesías que Dios había prometido. Asimismo Simón también estaba ahí para ver al Hijo, al Mesías prometido. Entonces no solamente era para dedicarse, dice para dedicarse al Señor, era que estaba ahí, por eso su esperanza estaba en el Señor. Es como Abraham, que rogaba, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, por causa de su sobrino Lot, y también por todas las personas que estaban ahí. Y si hay ahí algunos 50 justos, tú vas a destruir la ciudad entera. No va a evitar o dejar de destruir la ciudad entera por esos 50. ¿Y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10? Pero se detuvo ahí. Entonces fue destruida. Dios estaba dispuesto a oír la oración y escuchó la oración, la petición, la intercesión de Abraham. La escuchó y estaba dispuesto a contestar según sus propósitos, según los propósitos que Dios tenía. Entonces nosotros vemos que era la intercesión, cuando nosotros oramos por otros, estamos intercediendo por esa persona. Así nosotros intercedemos ante el Señor por nuestros familiares, por nuestros parientes que no conocen al Señor, que aún están cegados por Satanás, por la mentira de Satanás. Entonces nosotros vemos que también nuestro Señor Jesucristo, Él oró con súplica al Padre. Vamos a ver Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Hebreos,
Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, mientras estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, o sea, su Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo él rogó, él suplicó al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice con ruego, dice salían de como gotas de sudor, como gotas de sangre. Y se habla médicamente que eso eran vasos capilares que por la presión tan grande, el clamor tan grande, que los vasos capilares se le rompían y por eso las gotas eran de sangre. Y dice que Dios le contestó. ¿Cómo? ¿Lo libró de la cruz? No. Dice, mandó ángeles que le fortalecieran. Pero no era que Jesucristo estaba contrario a no hacer la voluntad. Si hay otro medio, como hombre, él estaba ahí, clamando al Señor, rogando al Señor. ¿Cuánto más, si eso fue Cristo, Jesús, cuánto más nosotros debemos de rogar? Él estaba rogando que fuera un medio, pero él estaba ahí y estuvo dispuesto entonces a morir por todos los hombres. Más que rogar por todos los hombres, él murió por todos los hombres. Y el Señor nos manda a nosotros que oremos, que roguemos, que supliquemos por todos los hombres. Y dice con súplica, y con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 6, versículo 18? Efesios capítulo 6, versículo 18. Cuando el apóstol Pablo está hablando de la armadura de Dios, que nos vistamos de la armadura de Dios, y aquí en el versículo 18, esa armadura tiene todos los ingredientes, todas las partes, mejor dicho, para poder resistir y para poder atacar, pero es imprescindible la oración. Y dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración, todo tipo de oración, ruego, súplica, dice, y oración y súplica en el Espíritu. No está hablando de palabras o palabrería, como dijo el Señor Jesucristo. No está hablando de palabras bonitas. Es una actitud del corazón, es una relación con el Señor que viene por el Espíritu. Dice, como dice, en el Espíritu. Tenemos que estar andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu internamente, y se va a ver externamente, pero es algo interno del corazón, esa relación con Dios. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces el Señor aquí nos está mandando a nosotros a orar por todos los santos, por todos los creyentes en Cristo Jesús. Los santos no son los que están San Miguel, San Juan, no. Está hablando de todos los creyentes en Cristo Jesús. Pablo, Pedro, todos ellos. Robin, ¿verdad? Son santos, ¿verdad? Cada uno, y santa también, ¿verdad? Pero está hablando por todos los que han sido santificados por el Señor, han sido separados del mundo para el servicio a Dios. Todos los que han sido justificados, declarados justos delante de Dios. Dice, orar por todos ellos, porque aunque son santos, separados del mundo para Dios, pero seguimos teniendo esta carne. Necesitamos entonces el orar unos por otros. Podemos tener la vestidura debemos tener la vestidura, el vestido de toda la armadura de Dios, pero nosotros tenemos que orar unos por otros para que podamos siempre, como dice, en todo tiempo, en toda oración, tener la armadura, pero estar orando constantemente por cada uno de nosotros.
Entonces él dice, hagamos oraciones, y cuando habla de oraciones, es una oración ferviente, es una oración a Dios. Esa oración implica una devoción, una relación, una intimidad con Dios. Entonces, él nos dice, recuerda, vamos a buscar Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6, donde nos habla, este versículo también se parece a este que estamos viendo de 1 de Timoteo 2, donde nos habla, dice, por nada estéis afanosos. Cuando hay una preocupación, una ansiedad, una dificultad, y eso le tiene preocupado, ansioso, con estrés, entonces dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. No dice, como decíamos, no te apures, decíamos antes, cuando muchachos, hazte loco, no le dé mente a eso. No, dice que lo que tenemos que hacer es que nuestras peticiones sean conocidas por Dios. Nosotros le digamos al Señor, mira el problema que tengo, Señor, mira la situación, mira ahora el problema que tengo con el agua, mira el Señor el problema de la comida, mira el Señor la situación que hay con estas inundaciones. Te rogamos, Señor, que tú nos guardes. Mira ahora nuestros trastes, ¿dónde lo vamos a poner para que no si se mete el agua? Señor, te rogamos, por favor. Dice, peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, dice, pero con acción de gracias, dándole gracias a Dios por todo. Esta mañana daba gracias a Dios porque en la mañana temprano, estudiando, oí algo que cayó, ¡pah! ¿Y qué fue lo que pasó? Y yo buscando a ver allá adentro, a ver dónde era, y entonces salí, bajé y salí. Y cuando ahí había un pedazo de cornisa que había caído. Y yo dije, Señor, gracias, porque cayó no estando nosotros aquí dentro. Entonces, uno con acción de gracias. Ay, ahora se cayó y ahora hay que buscar para pegar todo eso. Y hay que completar ahí. No, gracias, Señor, porque no nos cayó a uno arriba. No me cayó arriba, porque yo ahorita estuve ahí. Yo dije, Señor, yo estuve ahí ahorita. Entonces, el Señor nos libró a todos no sabemos cuál le hubiera caído, pero el Señor nos permitió, cayó antes. Entonces, dice que por nada estemos afanosos, por nada. Estamos orando al Señor. Cuando usted vive en un lugar, ay Señor, gracias Señor, gracias Señor. Estuvimos hablando, mi esposa y yo, ayer, y viendo los lugares donde vivimos en el pasado, estos 32 años, y en los ciclones, los huracanes y todo lo que nosotros hemos pasado, en cada uno de los lugares donde vivimos y donde hemos vivido. Y Señor, gracias porque en cada lugar tú nos guardaste. Aunque entrara agua, aunque tuviéramos que sacar agua, aunque tuviéramos que poner ponchera donde quiera para las goteras, las filtraciones, pero Señor, gracias porque tú has guardado nuestra vida. Señor, así mismo, oh Señor, mira cuántas personas ahora tienen sus ajuares todo dañado. Oh Señor, te rogamos que tú le proveas, le suplas para eso. Entonces dice orar por todos los hombres, por todas las personas. Orar por situaciones, no podemos estar ajenos a lo que le está sucediendo. Nuestros hermanos, los habitantes de allí, de Jamaica, de Cuba, oramos, clamamos al Señor por ellos. Porque si nosotros todos, miren lo que pasó con nosotros, aquí con estas aguas, si esos pasan por en medio de allí, de Jamaica y de Cuba, oh Señor, oramos, clamamos por todos. Todas las personas, todos los hombres. Dice peticiones. Las peticiones son súplicas también, son oraciones. Las peticiones, cuando son peticiones para nosotros, pero también hacemos peticiones que son intercesiones por otros. Hacemos confesiones de fe. O sea, confesión de pecados.
Confesamos, Señor, perdóname porque yo hice tal cosa. Señor, te ruego que tú obres en mi vida. Oramos al Señor, oramos por los demás. Dice 1 Timoteo 4:5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces nosotros oramos al Señor haciendo peticiones para que el Señor santifique. Señor, use su palabra, porque la oración, por medio de la oración son santificados también aquellos por medio de la palabra de Dios. Dice acciones de gracias, gratitud, activamente. Eso es, cuando habla acción de gracias, está hablando de una relación con el Señor. Es algo de una actitud del corazón, la acción de gracias, una actitud del corazón que se evidencia externamente. Pero comienza en el corazón, porque yo puedo dar, como en el caso de la viuda, ¿verdad? Muchos iban y daban de lo que les sobraba, pero la viuda dio lo único que tenía. No estaba diciendo que diera lo único que tiene, está diciendo diera verdadera con el corazón, con el deseo de que eso pueda ser dado, usado en la obra de Dios, en el caso de ella. Entonces dio con el corazón. La actitud, eso es un acto de, la acción de gracia es un acto de adoración, es un acto de gratitud a Dios. Entonces vemos que debemos de dar gracias a Dios por la fe de los hermanos en Cristo, cuando nosotros sabemos que hay hermanos que están en otros lugares y sabemos que están creciendo en la fe en Cristo Jesús, que están madurando. Vemos el conocimiento cuando los escuchamos hablar y vemos cuánto han crecido. Damos gracias a Dios, Señor, gracias, porque el hermano, la hermana han crecido, están creciendo. Cuando Dios lo ha bendecido por tener, en ejemplo, un tiempo sin hijos y el Señor le provee hijos, la acción de gracia, por cuando el Señor le provee la oportunidad, cuando su papá, su mamá se convierte, se arrepiente y se convierten, nos gozamos y damos gracias a Dios. Dar gracias, también demos gracias a Dios por todo. Dice, demos gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias por todo. Es un tipo de oración. Dice 2 Tesalonicenses 1:3, vamos a ver. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, le dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Dice, siempre debemos dar gracias. Pablo en ocasiones está diciendo a hermanos de Colosas, otros hermanos, yo doy gracias a Dios siempre. Pero ahora le está diciendo, debemos dar gracias todos nosotros, siempre, por vosotros, por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto ustedes, porque cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Cuáles demás? Solamente los hermanos en Cristo, solamente la familia, para con los demás, todo el mundo, todos los demás, todo el prójimo. Entonces el Señor nos manda, dice que nosotros debemos de dar gracias a Dios por la fe de los creyentes y también dar gracias a Dios porque crecen y abundan en amor y dedicación, amor y preocupación por los demás y les predican la palabra de Dios, que no solamente oran. Ahora, nosotros vemos por lo tanto que se nos exhorta a todos los creyentes en Cristo a que hagamos oraciones a Dios. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Aunque hemos hablado, pero dice en segundo lugar, mire, en 1 Timoteo 2:1, dice por todos los hombres. Dice que oremos por todos los hombres, hagamos oraciones a Dios por todas las personas. Cuando habla de todos los hombres, está hablando del género humano, está hablando de todas las personas, todos los seres humanos, todos los hombres. Mire 1 Timoteo 2:4, ¿qué dice? 2:4, el versículo 4 dice, el cual, hablando de Dios,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Por lo tanto, debemos de orar por todos los hombres. Principalmente, ¿para qué? Para que sean salvos, para que se arrepientan, para que se conviertan, para que tengan la bendición que tenemos nosotros. Desear, Él dice, yo les exhorto, yo deseo que ustedes oren. Nosotros tenemos que orar, desear que sean salvos, y por lo tanto oramos a Dios para que les dé arrepentimiento. Tito dice que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, dice Tito 3:2. Perdón. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre, ser manso. Por eso dice el Señor que te hemos preparado en la palabra de Dios para prestar defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia. Preparados para prestar defensa, no para discutir, para prestar defensa a todo el que demande, todo el que quiera saber, todo el que quiera conocer del Señor. Y como dice, para salvación de todos los hombres. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, nuestro deseo debe ser ese, y por lo tanto, valga la repetición, debemos de orar por todos los hombres para que se arrepientan. Mire, Hechos 17:30 nos lo dice. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Perdón. Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor nos manda a nosotros a orar por todos los hombres para que sean salvos. Pero Dios nos dice que cada hombre tiene que tomar, cada hombre y mujer tiene que tomar la decisión de arrepentirse. O sea, por más que oremos, si la persona no decide arrepentirse, no es salvo. Ahora, el Señor dice que nosotros oramos al Señor, que la benignidad del Señor lo guía al arrepentimiento. Nosotros oramos al Señor que Dios le dé arrepentimiento para el conocimiento de la verdad, para el conocimiento de Jesucristo. Oramos por eso, pero la persona tiene, aunque el Espíritu Santo es el que convence, la persona tiene que responder a ese llamado y a ese deseo de Dios que sea salvo, para que pueda tener entonces la vida eterna. Entonces, tenemos que hacer oraciones por todos los hombres, también por los reyes, por todos los hombres y también incluidos los reyes, incluidos los presidentes, incluidos los gobernantes, los ministros, los primeros ministros, incluidos los síndicos, incluidos los que están en eminencia, dice, en autoridad. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar por ellos, para que se arrepientan, para que se conviertan a Jesucristo. A ver si descansamos, no, para que sean salvos. Y de ñapa descansamos, ¿verdad? Oramos, tenemos entonces que orar para que ellos anden entonces como un verdadero creyente, porque hay algunos que, ¿verdad?, que dicen que son, pero no actúan como deben de ser. Y eso el Señor nos está hablando. Nos está diciendo que cuando habla de la oración con devoción y la acción de gracia, es que tiene que haber una actitud delante de Dios. El Señor nos dice en Esdras, nos habla, Esdras 6:10 dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Eso fue el rey Darío. El rey Darío, de los babilonios, de los medos persas realmente, él lo envió a que Dios le había dicho que le había movido a que él dejara ir a ese grupo para que otra vez restauraran
el culto, repararan el templo y restauraran el culto a Dios allá en Judea, en Jerusalén. Y él dijo, yo quiero que ustedes oren por mí y por mis hijos. Oren por el rey y por sus hijos. Porque él decía, yo soy el siervo. O Dios mismo dijo que lo iba a mandar como su siervo. Entonces nosotros vemos que él oraba, le pedía a ellos que ellos oraran por él. Y hay personas también asimismo que no han podido salir del lugar en que están, de la oscuridad, no, de las ataduras, de la esclavitud que tienen. Como hablaba con alguien y me decía que no podía, trataba pero no podía. Entonces tenemos que orar por esas personas. Salomón decía en el Salmo 72:1, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Da tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey. Por lo tanto, hagamos oraciones por todos los hombres, por los reyes, pero además por todos los que están en autoridad, en eminencia. En autoridad, todos, y ahí incluimos, ¿verdad?, los funcionarios, ahí incluimos los del Congreso, los diputados, los senadores, ahí incluimos también los que están en el Poder Judicial, incluimos los fiscales, incluimos los abogados, incluimos todos aquellos, aunque muchos de ellos estén haciendo cosas para que desestabilizar nuestra paz emocional, física. Entonces nosotros vemos, dice, por todos los que están en eminencia, prominencia, superioridad en rango, carácter, en excelencia. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero las autoridades son afectadas por el pecado. O hay autoridades que son afectadas, por el pecado. Y por lo tanto, entonces, por eso en Proverbios habla de aquel que es lisonjero, aquel que soborna, habla de aquello que no le va a ir bien, que aunque aparentemente le vaya bien, pero luego va a recibir la consecuencia. Ha habido todo eso, pero cada día está mucho más. Pero él dice, sométase a las autoridades, siempre y cuando las autoridades no vayan contra la voluntad de Dios y contra lo que Dios ha dicho en su palabra. Nunca vamos a poner a las autoridades por encima de Dios y su palabra. Por eso hay muchos cristianos que lo están matando, que lo están eliminando. ¿Por qué? Porque ellos no se someten. Y le dicen, no, usted tiene que hacer esto, ahora tiene que pasar a tal grupo religioso, o ni siquiera religioso, extremista, o de criminales, o lo que sea. Y ellas dicen, no. Pues lo vamos a matar, mate. La vamos a quemar, a pegar fuego, que peguen fuego, pero nosotros vamos a ser fieles al Señor, a mi Dios, a mi Señor Jesucristo. Entonces nosotros, pero dice el Señor que nosotros oremos por los reyes, oremos por los presidentes, oremos por los que están en eminencia, oremos por los dictadores, oremos por cada uno de ellos. Y dice, oremos por todos los que están en autoridad, oremos por el jefe de la policía, oremos por el jefe de las Fuerzas Armadas, por cada una de los militares, oremos para que ellos sean salvos, para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, que el arrepentimiento le lleve al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesucristo, para que sean salvos. Oremos por cada uno de ellos. Y nosotros entendemos que algunos de ellos
no son los que inician, sino que hay una red, hay un sistema. Y cuando ellos llegan, el sistema estaba establecido. O tú te sujetas, te adaptas, obedeces, o te sacamos, o te hacemos aquello, o te hacemos lo otro. Y nosotros entendemos eso. Por eso tenemos que orar mucho por ellos, porque hay muchos que no quieren hacer algunas cosas. Se nos exhorta, por lo tanto, a todos los creyentes en Cristo a que hagamos oraciones a Dios por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, y los que están en autoridad. Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dios dice aquí el propósito en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice el 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debemos de orar por ellos? ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Y cuando habla de quieta, está hablando tranquilamente. Que podamos vivir tranquilamente. Y quieta indica una tranquilidad surgiendo desde afuera. Una tranquilidad que surge de afuera. Que ellos actúen. Lo interno, eso es ya de nosotros. Una relación con Dios. Pero algo externo. Que vivamos tranquilamente. ¿Por qué? Porque internamente lo que es la quietud, en Cristo tenemos esa quietud interior. La quietud interior. Pero dice sosegadamente, también habla de algo de adentro que nos dé paz, tranquilidad, emocionalmente, que nosotros podamos estar tranquilos, reposadamente. ¿Reposadamente de qué? ¿Cómo podemos estar intranquilos? Nos intranquiliza la violencia, los atracos. Nos intranquiliza que usted no es dueño de nada. Al fin y al cabo, aparenta ser que usted no es dueño de nada. Usted tiene un vehículo y se lo llevan. Aunque tenga sus papeles, en algunos casos hemos visto que aunque tengan papeles, aunque tengan documentos, o que no le hagan justicia, usted va a hacer justicia a indicar de algo que está sucediendo mal y a usted lo dejan preso en algunos casos. Entonces es una intranquilidad. Usted está en su casa y tiene miedo de salir a la calle, es una intranquilidad. Dice que oremos para que nosotros vivamos, oremos por los que están en eminencia, el presidente, la vicepresidenta, oremos por los que están en el Congreso, los diputados, los policías, los militares, orando por todos los funcionarios, orando por todos ellos para que nosotros podamos salir a la calle y no estemos intranquilos. O con sosiego y asustados. Entonces, el Señor dice que oremos. Estamos orando. Esto está insoportable. ¿Y por qué? ¿No será que usted y yo no estamos orando? Nos quejamos, pero no hablamos con Dios. Dice que la vida del rey está en las manos del Señor y Él lo pone a hacer lo que Él quiere. Pero tenemos que orar, tenemos que clamarle al Señor para que Él obre en sus corazones. Y esas personas necesitan a Jesucristo. Toda persona, y Dios no quiere que se pierda ningún funcionario, ningún presidente, ningún militar, nadie, no quiere que se pierda nadie. Dice, pero que todos procedan al arrepentimiento, que todos se arrepientan para salvación. Entonces, dice, en toda piedad, que vivamos tranquilamente, sosegadamente en toda piedad. O sea, cuando habla de la piedad es la devoción, la adoración a Dios. Es esa actitud, esa disposición, esa decisión de seguir a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Esa disposición. No es una apariencia externa, es algo interno, aunque se evidencia externamente. Entonces, nosotros vemos
que el Señor dice en 2 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, vamos a ver, 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 13. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 13. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los incrédulos. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, cuando vean su vida, cuando vean su andar, cuando vean su actuar, cómo usted se conduce, cómo usted reacciona. Dice, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos unos a otros, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Dice, por causa del Señor, someteos. Nos sometemos. Entonces, dice que nosotros debemos de orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y honestidad. Para que sean honestas las personas. Pero eso comienza conmigo. Que yo sea honesto. Sea piadoso y honesto. Y cuando habla de la honestidad, de la seriedad, la dignidad necesaria en la vida del creyente en Cristo. Y todos debemos reflejar esas características en nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Por lo tanto, en cuarto y último lugar, se nos exhorta a todos los creyentes en Cristo a que hagamos oraciones a Dios por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, esto es, primero, porque esto es bueno. Porque esto es bueno. Dice 1 Timoteo 5:4, vamos a ver, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 4 dice, el caso que vimos ahorita, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Está diciendo, si usted tiene una viuda, una abuela, la tía, usted dice, usted debe de ayudarle. Dice, como dice el versículo, dice que los hijos o nietos la sostengan. Dice, eso es bueno que hagan eso. Y que aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Qué significa? ¿Qué nosotros decimos acá en nuestro país? Decimos que a veces somos luz de la calle y tinieblas del hogar. Luz de la calle, somos muy buenos y espléndidos. Y aquel que le da algo, sin embargo, en la casa no queremos darle el dinero para la comida, no queremos, ahí está la esposa con los zapatos todos rotos y no queremos comprarle una remúa, como decimos, y los hijos todos, para la calle sí somos espléndidos. Dice, primero aprendan a sostener a su familia, primero a su familia y después entonces a los de afuera. Y como dice el Señor, no dejando de hacer lo de afuera, lo de afuera, pero dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Nosotros, nuestra vida, nuestra relación con Dios se evidencia primero en el hogar. Nuestras oraciones primero son por nuestra familia. Nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras súplicas para que nuestra familia sea salva, pero también para que tenga todo lo necesario y para que nosotros oramos por nosotros para que podamos proveerle a nuestra familia lo que necesita. Pero lo que más necesita es al Señor Jesucristo. Lo que más necesita es la palabra de Dios. Y también todo lo demás que se necesita.
Entonces, esto es bueno y agradable delante de Dios. Dice, esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Por lo tanto, dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces, y en tercer lugar, dice, porque Dios, ¿por qué nosotros debemos de orar por todos los hombres, los presidentes, los que están en autoridad? Dice, para que vivamos, ¿para qué? Vivamos tranquilamente, sosegadamente, porque esto le agrada a Dios, pero también porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Tenemos que orar a Dios porque Dios quiere. Ahora nosotros debemos de orar a Dios por cada persona. Señor, te ruego por todos los hombres. Usted y yo conocemos personas, mencionémoslo por nombre. Señor, te ruego por fulano, te ruego por fulana, te ruego por fulanito, te ruego por aquellos, orando por cada uno. Dios quiere, Dios invita a que lo miren a Él para que sean salvos. Dice en Isaías 45:22. Dice, miradme a mí, míreme a mí para que sea salvo. Solamente Dios puede, por medio de la fe en Jesucristo, puede salvar. Dios quiere que todos los sedientos sean salvos. Habla en Isaías 55:1, venid, aunque no tengan dinero, y comed, bebed, comed leche. Entonces dice en Apocalipsis también, venid los que tienen sed, para que beban del agua de vida. Entonces Dios quiere salvar, saciar la sed de los que tienen. Esa sed tienen por su alma que está perdida. Un vacío, una necesidad que tienen, pero no quieren acallarla. No quieren ir a Cristo para que sean saciados, sino ir al mundo, hacer cosas. Y nada de esto le va a saciar su necesidad. Solamente Jesucristo. Nosotros vemos en la parábola de la gran cena que el Señor Jesucristo menciona, cuando Él dice que el Padre, el que mandó a hacer la cena, dice que, mire, ya invitamos a todo el mundo, a los invitados, y muchos dijeron que no vienen, otros que tienen que hacer tal cosa. Dice, pues vete a los caminos y invita. Sí, pero ya hemos invitado, pues fuércelos a entrar, que vengan, para que disfruten de la cena. Esa es la voluntad del Señor, que sean salvos. Jesucristo dice que vino para que el que en Él cree tenga vida eterna. Amén. Dice San Juan 3, 16, 18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, si ya estamos en Cristo, debemos de llevar el mensaje de la reconciliación. O sea, no es solamente nosotros orar, sino que también tenemos que llevar el mensaje de la reconciliación con Dios y orar por ellos. Como dice, reconciliaos con Dios. Oramos, pero también llevamos el mensaje. No forzamos a nadie, no le condicionamos a nadie. Es Dios que va a hablar por medio del Espíritu Santo, va a convencer, pero tenemos que darle el mensaje de salvación, el mensaje de que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino y dio su vida para salvar a toda persona que cree en Él. Segunda Timoteo Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado por medio de Jesucristo. Jesucristo ya vino, ya murió en la cruz del Calvario, ya mostró Dios su amor por nosotros y lo sigue mostrando cada día. Cuando oramos a Él, Dios entonces da arrepentimiento. El Espíritu Santo está constantemente dando convicción de pecado, pero la persona tiene que tomar una decisión. Porque dice segunda de Pedro,
3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que todo, dice, paciente con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que sean salvos, no quiere que ninguno se pierda en el lago que arde con fuego y azufre, sino que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Jesucristo es la verdad, dice Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor nos manda en la gran comisión a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nos manda en Marcos, en Mateo 28:19, nos manda en Marcos 16:15 y nos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Se arrepiente, es perdonado. Se arrepiente, es perdonado por Dios. Dice, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y por último, 2 Timoteo 2:25, vamos a ver, 2 Timoteo 2:25. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios les concede que se arrepientan para que ellos conozcan la verdad y sean salvos. Para que ellos conozcan a Jesucristo, conozcan la verdad por la palabra de Dios, conozcan a Jesucristo y pongan su fe en Él, crean en Él y entonces sean salvos. Entonces, se nos exhorta a todos los creyentes en Cristo a que, primero, hagamos oraciones a Dios por todos los hombres, por los reyes, por los todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Bueno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo segundo es porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué debemos de orar? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, por tales razones tenemos el mandato de Dios de orar a Él por el arrepentimiento y fe de toda persona para que sea salva y para que vivamos tranquila y reposadamente, para que su benignidad les guíe al arrepentimiento. El propósito principal es que sea salvo y entonces también que vivamos quieta y reposadamente. En vista de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos los hombres, todos los seres humanos sean salvos, tenemos el mandato de, además de orar por ellos, proclamar el evangelio de salvación, predicarles a Cristo, para que al arrepentirse y conocer la verdad, conocer a Cristo, entonces tengan vida eterna. Amigo, amiga, Dios no quiere que tú mueras eternamente en el lago de fuego. Él quiere que te arrepientas. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Dios no quiere eso. Él quiere que te arrepientas y tengas el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, para que seas salvo de la condenación eterna y tengas la vida eterna. Y de esa manera estarás entonces siempre con el Señor, aquí en la tierra y luego cuando partamos o cuando Él venga a buscarnos. De esa manera estaremos siempre con el Señor. Por esa razón, por eso es que Dios nos manda, hemos visto que Dios nos manda a orar por todos los hombres, por todas las personas, por todos los seres humanos.
principalmente para que sean salvos, principalmente para que tengan vida eterna, para que ellos tengan el arrepentimiento, ellos se arrepientan y pongan su fe en Jesucristo. Por esa razón, Dios también nos manda a nosotros a ir y predicar el Evangelio, porque Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere darle la vida eterna, pero la decisión es suya. Él quiere salvarle, pero usted tiene que tomar la decisión de aceptar el regalo de Dios, que es Jesucristo, para que entonces pueda tener la vida eterna. Jesucristo murió por todos, pero dice: para los que creen, no vivan para sí, sino para Él, para que vivamos para Él, para que tengamos vida eterna y le agrademos, orando por todas las personas y predicándole a todas las personas, para nosotros agradar a Dios, porque eso es agradable a Dios y es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Y debe ser la voluntad nuestra también, que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oremos. Señor, gracias te damos por esta... Oh Señor, gracias por aquellas personas que oraron por nosotros. Gracias por esas personas que nos predicaron, nos enseñaron, dieron el mensaje de salvación y vimos el amor tuyo en su palabra, pero también vimos las consecuencias del pecado, que es la muerte. Vimos las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna en el lago de fuego. Lo vimos y tomamos la decisión de, por tu amor y por esa realidad nosotros, del infierno, también nosotros reconocimos que el sacrificio que hizo Cristo para salvarnos, entonces entendimos que era grave la situación, porque el Hijo tuyo morir en la cruz por mis pecados, entonces el amor tuyo es inmenso y la gravedad de mi pecado grande, pero el amor de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fueron mayores, por lo tanto nos dio salvación. Te rogamos, Señor, por nosotros como creyentes, que nosotros no estemos ajenos, no nos alejemos del mandato tuyo y nosotros oremos y prediquemos tu palabra para salvación y para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo.